Bienvenidos. En este vídeo vamos a trabajar la comprobación de parámetros utilizando el comando if, que nos proporciona bash, el intérprete de comando bash. Ya hemos trabajado con parámetros. A ver, un segundito, vamos a ver los procesos por lotes que tenemos por aquí, perdón, los shell script. Tenemos copia de seguridad, ¿vale? SH, que es un script que hemos creado a lo largo de los casos prácticos de esta serie de vídeos. Y vamos a echarle un vistacito. Copia de seguridad, el ampersand, para que nos ejecute el comando gedit en segundo plano y yo pueda seguir trabajando con esta terminal, ¿vale? Bien, lo lanzamos. Aquí tenemos información sobre, aquí tenemos el código del proceso, del shell script, ¿vale? Fijaos, aquí nos va a llegar el parámetro 1, $1, ¿vale? Sabemos que hay una serie de variables especiales que son inicializadas por el intérprete de comandos cuando se ejecuta este script, y que van a contener el valor de los parámetros que se pasan en el momento de ejecutarlo. $1 será el valor del primer parámetro, $2 el valor del segundo parámetro. Lo que hacemos aquí es asignarlos a variables con un nombre significativo para que a la hora de trabajar con ellas en el shell script, como humanos, nos sea mucho más sencillo entender que esta variable lo que va a almacenar es el nombre del usuario, ¿vale? Aunque venga en el parámetro 1, si este script es suficientemente grande, pues yo que sé, a lo mejor a la mitad del script, el $1, $2 yo no lo tengo muy claro qué es, o si quiero cambiar los parámetros o el orden de los parámetros en un momento dado, ostras, pues se puede liar bastante, ¿no? Entonces mucho mejor utilizar este tipo de asignaciones previas, ¿vale? De los parámetros que se nos pasan. Y aquí ya, fijaos, ya trabajamos con directorio, con usuario, ¿vale? Usuario, DST, ¿veis? Mucho más sencillo de comprender, ¿vale? Bien, tenemos este script. El problema que tenemos con este script es qué pasa si no me pasan parámetros, ¿vale? Y si $1 viene vacío o $2 viene vacío. Bueno, aquí en principio no pasaría mucho, ¿vale? Un segundito, vamos a guardar. Nos vamos aquí, no pasaría mucho porque el script no hace demasiado. Si yo no le paso parámetros, solo muestra información, ¿no? El usuario es, no me muestra nadie, el directorio personal es, no muestra nada, copiando los datos en /backup. Pero supongamos que esto sí hace algo, ¿vale? Vamos a suponer, aquí voy a poner un eco, que esto va a hacer un cp -r de $directorio en $dst, ¿vale? Al ponerle el eco, este comando no se ejecuta, solo se va a mostrar en pantalla. Pero para que veáis que si yo si quito el eco e intento copiar, va a haber fallos si no paso parámetros, ¿vale? Esa es la idea. Yo ejecuto ahora esto sin parámetros y cp-r /backup. Esto fallaría, ¿vale? Hombre, es malo, pero es un mal menor porque falla y nos va a dar información de que ha habido un fallo. Si yo intento ejecutar ese comando cp-r /backup va a fallar, ¿vale? Y me voy a dar cuenta de que va a fallar. El problema es que, por ejemplo, nuestro script haga algo, si ejecute ese comando, y haga algo que es diferente a lo que yo esperaba, pero no me dé un error. Y entonces yo no me doy cuenta de que he metido la pata, ¿vale? Otro posible problema, pues que pase solo un parámetro, ¿vale? Pepe. Vale, el usuario es Pepe, pero el directorio personal no sé cuál es. ¿Veis? O que pase, por ejemplo, el nombre de un usuario que no existe, ¿vale? Y pongo aquí un directorio que tampoco, ¿vale? ¿Veis? /cosas a /backup no existe. Esto debería comprobarse, ¿sí? ¿Cómo comprobamos? Bueno, pues para comprobar tenemos... Tenemos un comando que es el comando if. Hay que tener en cuenta que aunque en shell script yo puedo crear programas y puedo utilizar sentencias de programación estructurada, como por ejemplo las condicionales, las iterativas, que son los bucles, ¿vale? Las secuencias, que es lo que estamos haciendo aquí, una secuencia. Esto no deja de ser una adaptación. Estos son comandos. If es un comando, ¿vale? Y aquí espera un comando como condición, ¿vale? Y aquí espera más comandos. O sea, bash es un intérprete de comando y el lenguaje de programación que utilizamos en shell script no deja de ejecutar comandos. Son todo comandos. Entonces, if no es una sentencia, es un comando, ¿vale? Bien, el comando if, ¿cómo funciona? Pues if sería si se cumple esta condición, ¿vale? Hablando ya un poquito en alto nivel en lenguaje de programación, entonces realiza estas órdenes, ejecuta estos comandos, ¿vale? ¿Sí? Esa sería la forma más sencilla del if, ¿sí? Y terminamos con un fi. Entonces, la idea es, si esta condición se cumple, entonces hago esto. Fin del if, ¿vale? ¿Sí? Problema, órdenes. Pues órdenes no deja de ser un comando,
¿vale? Entonces, si se ejecuta bien este comando, entonces hago esto de aquí, ¿vale? Si se ejecuta bien este comando. Claro, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo aquí tengo un problema. A mí me gustaría saber, por ejemplo, lo siguiente. Si no me pasan parámetro $1, entonces, ¿veis? Esto es en castellano, lo estoy pensando en castellano. Si no me pasan parámetro $1, entonces muestro mensaje de error y termino la ejecución. ¿Vale? Porque no puedo continuar. Si no me pasan un parámetro, no puedo continuar. ¿Vale? Entonces yo mirando la sintaxis del if, de hecho vamos a ponerla por aquí, ¿vale? Vamos a colocar esto un poquito. Yo ahora mismo, como estoy grabando un vídeo, bueno, pues la resolución está un poquito bastante limitada, ¿vale? Pero bueno, esto en vuestro sistema con una resolución más o menos decente podéis tener esto tal que así, ¿vale? La ayuda por un lado, ¿sí? Para irla comprobando, ¿veis? La ayuda por un lado y arriba pues vais haciendo lo que sea, ¿vale? Dice if, órdenes, then, órdenes, ¿veis? Si no me pasan parámetros, if, ostras, no me pasan parámetros. ¿Y eso cómo lo hago? Ahora lo miramos, ¿vale? Si no me pasan parámetros, punto y coma, then, y ahora mira, fi. A mí me gusta hacer esto así siempre, ¿vale? Yo lo aprendí hace muchísimo tiempo cuando programaba en mis primeros lenguajes de programación, en C, por ejemplo, y la idea es, en Pascal, madre mía, la idea es, cuando voy a trabajar con un bloque, porque esto al final es un bloque de comandos, aquí yo puedo poner todos los comandos que yo quiera, ¿vale? Lo primero que hago es abrir el bloque, ¿veis? Con el then, entonces, y aquí el fi, lo termino. Y todo lo que yo meta aquí, lo indento. ¿Qué es eso de indentar? Bueno, pues ponerle un tabulador para que se vea perfectamente de manera visual. ¿Veis? Eco. No se ha pasado por parámetro el nombre del usuario. ¿Veis? El tema de la indentación es que yo de un vistazo ya estoy viendo que este eco está dentro de este bloque. Es verdad que yo como humano lo leo rápido y yo entiendo que el then aquí me está diciendo si esto se cumple, entonces hago esto, ¿vale? Yo como humano lo puedo leer y lo entiendo. Pero la idea es que no tenga ni que leerlo, sino que visualmente yo estoy viendo aquí que esto está separado, ¿veis? Y que pertenece a este bloque, ¿veis? Esa es la indentación es muy importante. Otra cosa que a mí me gusta hacer es, los ecos los pongo entre comillas, sobre todo, bueno, por el resultado de sintaxis, y yo creo que es un poco vicio de lenguajes de programación, ¿vale? Estructurados, ¿sí? A alto nivel, por ejemplo, en C o C++ o Java, ¿vale? Las cadenas se ponen entre comillas, ¿vale? Aquí no es obligatorio, pero bueno, a mí me gusta hacerlo. Además, el resultado de sintaxis me muestra la cadena perfectamente, ¿vale? Bien, ¿qué más cositas? ¿Cómo termino la ejecución? Pues para terminar la ejecución de un programa, de un script, ejecutamos exit. Vale, y aquí viene un punto muy interesante que nos interesa aquí también, en no se pasan parámetros, ¿vale? Exit, todo comando que ejecutemos en shell script, en bash, ¿vale? Por ejemplo, ¿veis? Esto es help. Todo comando que ejecutemos, echo, hola, ¿qué tal? Cuando termina su ejecución, retorna un valor numérico, entero. Si todo ha ido bien, retorna un 0, ¿vale? Y si no ha ido bien, retorna otra cosa. Por ejemplo, un 1, un 2, un 3. Esto se llama el código de retorno, ¿vale? O código de error, ¿vale? Si el código de error es 0, es que no ha habido errores. Si el código de error es distinto de 0, por ejemplo, 1, sí ha habido un error, ¿vale? Y esto, ¿qué más da, no? Yo termino y fuera, ¿por qué voy a tener que devolver un código de error? Primero, es bueno que nos acostumbremos a hacerlo, por si este script lo ejecuta otro script y comprueba si ya ha funcionado bien. Y segundo, esto a nosotros nos sirve y lo vamos a utilizar muchísimo en el if. De hecho, el if lo que comprueba es el código de retorno del comando que nosotros pongamos aquí, ¿vale? ¿Cómo se puede ver el código de retorno? Pues el if lo utiliza directamente, ¿vale? Pero nosotros podemos verlo con una variable especial. ¿Qué variable es? $interrogante. ¿Veis? Un 0, ¿sí? El comando se ha ejecutado, ¿vale? Si yo pongo cp, por ejemplo, que me va a pedir un origen y un destino, y pongo un origen que, por ejemplo, no existe, ¿no? Acá cosas mías, y no le pongo destino, falla, ¿veis? cp ha fallado. Si yo ahora consulto el código de error es distinto de 0, ¿vale? ¿Sí? ¿Veis? Bueno, pues esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el if, vamos a subir, el comando if, aquí, en órdenes, ejecuta la condición. Si este comando de aquí retorna un 0, es decir, si se ha ejecutado correctamente, entonces hace esto. Si este comando no se ejecuta correctamente, entonces no entraría aquí, ¿vale?
¿sí? Nosotros por ahora solo estamos viendo un tipo de if, el if then, ¿vale? Lo bueno del if es que encima tenemos más construcciones. Por ejemplo, si este comando se ejecuta bien, hacemos estas órdenes. Y si no, pues tenemos else. Si no, esta es otra, ¿vale? Ahora lo veremos, ¿vale? Pero por lo pronto, si esto no se ejecuta bien, entonces hacemos esto, ¿vale? Perfecto. Claro, entonces yo, viendo mi código fuente, yo aquí tendría que poner algún comando, ¿no? Y además un comando que, si es correcto, o sea, si se ejecuta de forma correcta, debería entrar aquí, ¿no? Ostras, qué complicado, ¿no? ¿Y qué comando utilizo yo para ver si me han pasado un parámetro? Vale, pues vamos a la segunda parte de este caso práctico, que sería el comando test. Resulta que hay un comando especial, que es el comando test. Y este comando test permite comprobar tipos de ficheros y comparar valores. O sea, este comando está hecho exclusivamente para ser utilizado en este tipo de comandos condicionales, en el if o en comandos iterativos como el while, que comprueban una condición. O sea, test lo que comprueba es una condición. Chequea los tipos de ficheros y compara valores. ¿Qué va a pasar? Que si yo la expresión que le pongo aquí a test se cumple, me devuelve un 0. Es decir, la condición se cumple. Si no se cumple, me devuelve otro valor. Con lo cual yo esto lo puedo utilizar en un if, ¿vale? Entonces, mira, para no liarlo muchísimo, la idea del if es, si se cumple la condición, entonces hago esto, y si no se cumple, entonces hago otra cosa, ¿no? Si yo le pongo el else, y si no le pongo el else, pues nada, ahora lo vamos a ver, no os preocupéis, esto es un poco anticipo, ¿vale? ¿Y cómo compruebo yo condiciones? Pues puedo comprobar condiciones, o bien ejecutando un comando concreto, imaginaos, quiero comprobar, si se copia bien, entonces muéstrame un mensaje, pues fácil, si hago la copia, entonces tal, y si no, else, otra cosa. Pero ¿y si quiero comprobar, como es el caso, que me han pasado un parámetro? Pues necesito utilizar el comando test. ¿Qué sucede? Que como test se utiliza tantísimo, hay una forma simplificada de utilizarlo, que es poner dos corchetes. Y fijaos bien, corchete, espacio, es importantísimo el espacio, expresión, la expresión que yo quiera comprobar, otro espacio y corchete final, ¿vale? O sea, esto lo que hace es ejecutar test, el comando test, con esta expresión. ¿Vale? ¿Y qué expresiones tenemos? Pues mirad, aquí tenéis todas las opciones de expresiones que tenemos, ¿vale? ¿Sí? Podemos poner, por ejemplo, negar una expresión, me encanta, es decir, esta expresión, si es verdadera, y yo le pongo aquí la negación, entonces va a ser falso, le da la vuelta. Si esto es falso, y yo le pongo la negación, entonces será verdadero. Algo así como not, si no esto, entonces, ¿vale? Y la que a mí me interesa un montón, -z, ¿veis? Aquí tenéis un montón, la idea es que le echéis un vistazo. Podemos comprobar enteros, podemos comparar cadenas, si una cadena de texto es igual a otra, si es distinta a otra, ¿veis? Si un entero es igual, eq igual, mayor, menor o igual, menor que, no igual. Y aquí ficheros, podemos comprobar si un dispositivo tienen el mismo, perdón, dos ficheros tienen el mismo dispositivo y número de inodo, si un fichero es más nuevo que otro, si un fichero es más antiguo que otro, si un fichero existe y es un fichero de bloques. Las más típicas, bueno, pues si un fichero existe y es un directorio, ¿veis? El -d, file, ¿vale? Muy bien, o sea, aquí tenéis un montón de opciones, ¿vale? Nosotros ahora mismo, por practicar, porque si no practicamos esto no lo vemos, no lo entendemos, nos vamos a ir a esta primera, a -z. -z string, ¿vale? Es decir, esto se va a cumplir, esta condición se cumple si la cadena está vacía. Is 0, si está vacía, ¿vale? Me vengo aquí. Bien, ¿yo qué quiero comprobar aquí? Si no me pasan parámetros, ¿vale? ¿Qué es lo que hago? Corchete, corchete, ¿veis? Con esto que estoy haciendo voy a ejecutar test con lo que yo le pongo aquí, ¿vale? -z, $1. ¿Qué estoy haciendo? Pues esto se va a cumplir si $1 es z. Es decir, si $1 está vacío. ¿Veis? Si $1 está vacío, entonces ejecuto esto. ¿Veis? O sea, aquí if lo que va a hacer es ejecutar el comando test. ¿Vale? Claro, nosotros para pensar como programadores, esta forma de representarlo con los corchetes nos viene genial, porque nos olvidamos de test. Pensamos directamente, si está vacío, $1, si está vacío, $1, entonces, echo, no se han pasado por parámetros el nombre del usuario. ¿Veis? ¿Sí? Si está vacío $1, entonces hago esto. ¿Veis? O sea, esto es una forma de utilizar el if muy simple. ¿Veis? Y si quiero hacer otra cosa, es decir, mira, si está vacío $1, entonces hago esto. ¿Veis? Ahora hacemos otra cosa. Vamos a probarlo. Le vamos a guardar.
Nos vamos a nuestra consola, salimos de aquí con la Q y vamos a probarlo. Copia de seguridad y no le va a pasar nada. ¿Veis? No se ha pasado por parámetro el nombre del usuario y ha terminado la ejecución. Vamos a comprobar el valor ese de retorno. Echo dólar interrogante. 1. ¿Veis? Genial, o sea, no me has pasado parámetro. ¿Veis? Y termina aquí la ejecución, se acabó. ¿Y si yo quisiera hacer algo si sí me pasan parámetros? Bueno, pues hay una forma del if que sería if, si se cumple la condición, entonces hago esto, y si no, else, si no se cumple la condición, hago esto otro, ¿vale? Echo, parámetro, o usuario, $1, ¿veis? ¿Vale? Esto en mi código no es obligatorio, ¿vale? O sea, en mi script esto no es necesario. ¿Por qué lo estoy poniendo? Bueno, pues para ponerlo como ejemplo de la sentencia if, then, else, ¿vale? Es decir, si se cumple la condición, que la condición es que esté vacío $1, entonces muestro el mensaje y salgo. Y si no se cumple esta condición, ¿qué significará? Si no se cumple esta condición, significa que $1 no está vacío. Si no está vacío, significa que tiene un valor, ¿veis? Echo usuario, $usuario. Vamos a hacer lo mismo con directorio. If -z $2, es decir, si no me pasas nada en $2, then if i, ¿veis? Importante, a mí me gusta empezar y terminar. Echo no se ha pasado por parámetro el nombre del directorio, o la ruta, mejor dicho, ¿vale? La ruta del directorio. Exit 1. Oye, ¿y por qué utiliza el mismo código de error? Bueno, podría utilizar códigos de error distintos. Lo importante es que el error, el valor de retorno sea distinto de 0. ¿Vale? En este caso ha habido un error que me impide seguir. Si yo quiero, por ejemplo, distinguirlos, podría poner otro número, ¿vale? Y después explicar en alguna parte, por ejemplo aquí arriba o en la ayuda, que el valor 2 significa que no hemos pasado el nombre del directorio. ¿Else es necesario? No, ¿vale? Por ejemplo aquí yo no voy a decir nada, ¿vale? Aquí tampoco sería necesario, solo para que veáis una construcción if, then, else. Aquí es una construcción if, then. Si se cumple esto, entonces hago esto, ¿vale? ¿Sí? ¿Vale? Entonces, si el parámetro 2 está vacío, entonces mostramos mensaje de error, jolines, y salimos. ¿Veis? Esa es la idea. Entonces, cuando yo llegue aquí, si yo llego aquí, puedo asegurar que me han pasado los dos parámetros. ¿Veis? Hemos recibido los dos parámetros, o los dos valores por parámetro. ¿Veis? Es decir, a lo mejor no son correctos, a lo mejor en $1 me han pasado un nombre de usuario que no existe, y en $2 me han pasado un directorio que no existe, pero yo sé que me han pasado algo. Si llego hasta aquí es que me han pasado algo. ¿Por qué? Porque si no me hubieran pasado algo, si está vacío $1, entro aquí, en este bloque, y salgo del programa. Si está vacío $2, entro aquí y salgo del programa. Este exit termina la ejecución. Con lo cual, en cualquiera de estos dos casos, si no me pasan parámetros, saldría. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Grabo, me vengo aquí y voy a ejecutar, copia de seguridad, Pepe. Me han pasado Pepe, usuario Pepe, pero no se ha pasado la ruta del directorio. Vaya, hombre. Alfredo. Alfredo F no es un directorio, pero es algo, ¿veis? O sea, el usuario Pepe, ¿veis? Usuario Pepe, el usuario es Pepe, el directorio personal del usuario es Alfredo FF. Mentira, ¿veis? Copiando los datos. Pero es que mi script no está comprobando que los datos son correctos. Lo que está comprobando ahora mismo es que me pasan datos. Y me han pasado datos, ¿veis? Ha seguido hacia adelante. La segunda parte de todo esto, ¿qué sería? Pues comprobar que los datos que me han pasado son correctos. ¿Veis? O sea, hasta aquí yo tengo los datos correctos. ¿Ahora qué debería comprobar? Pues debería comprobar que el usuario existe y que el directorio existe. Vale, vale. ¿Y cómo compruebo que el usuario existe? Vaya, hombre. If y algún test aquí. No vamos a dejarlo abierto, ¿vale? O sea, si el usuario no existe, mostramos mensaje de error y salimos, ¿vale? Si no existe, ahora vemos la condición, then fi, ¿vale? Echo el usuario dólar. Y ya utilizo dólar usuario porque ya la he inicializado. No existe en el sistema. ¿Vale? Exit, por ejemplo, 3. Oye, ¿podría poner 1? Sí, no pasa nada. Un valor que sea distinto de 0. Eso sí es lo importante. Eso es lo importante, un valor distinto de 0. Vale, si el usuario no existe, mostramos un mensaje de error. Ostras, ¿y cómo compruebo yo que un usuario existe o no? Porque con test, mantest comprueba tipos de fichero y compara valores. Aquí yo no tengo nada de usuario. File. Ostras, ya que estamos aquí me doy cuenta de una cosa. File, menos D, file. El fichero existe y es un directorio. Esto me va a venir genial para comprobar que el directorio que me han pasado existe y es un directorio. Menos D. Vale, pero de usuario yo no tengo aquí nada. Bien, nosotros conocemos un comando que es el ID,
que si yo le paso el nombre de un usuario, me da información, ¿vale? Aquí ahora mismo AlfredoFF no existe, ¿vale? Pero si yo le paso, por ejemplo, a Javier, que sí existe, me da información del usuario Javier, ¿vale? Como ha funcionado, el valor de retorno es 0, ¿veis? O sea que si yo le paso ID $usuario y funciona, va a retornar un valor 0. Y si le paso a un usuario que no existe, ¿qué pasará con el valor de retorno? Que es un 1. Perfecto, para el if me viene genial. ¿Cuál sería la condición? Pues mira, la condición es si ID $usuario, entonces, ostras, y yo puedo poner aquí un comando. Claro, de hecho, como os he dicho al principio del vídeo, quizás os he liado un poquillo más que otra cosa, estos son comandos. Es decir, todos son comandos. En el shell script son comandos, porque esto es una especie de adaptación un poquillo para que Bash, que es el intérprete de comandos, permita crear programas más o menos elaborados utilizando condicionales. Pero al final, el comando if lo que hace es ejecutar lo que tú le pongas a continuación y dependiendo del valor de retorno, si el valor de retorno es correcto, es un 0, entonces la condición él entiende que se cumple y entonces hace esto. Si no es un 0, ¿veis? Si no es 0, es otra cosa, pues si tú le tienes puesto un else, se irá al else, ¿vale? Que está aquí, ¿veis? Else, ¿vale? Bien, entonces si yo ejecuto id $usuario y funciona, o sea, si esto funciona, significa que el usuario existe. Ostras, pero es que claro, yo quiero comprobar que no exista. Pues muy fácil, le ponemos un not delante. ¿Os acordáis? En la ayuda del test aparecía el not. Yo le puedo poner un not, ¿vale? El not lo que hace es que invierte. Si no se ejecuta esto bien, entonces haz esto, ¿vale? Y si se ejecuta bien, pues aquí yo sí quiero, que no es obligatorio, ¿vale? Pero esto es con fines didácticos, pues si se ejecuta, si el usuario existe, entonces puedo poner echo el usuario, $usuario existe en el sistema, ¿veis? Vamos a tener un problema con esto y es que va a mostrar información en pantalla del usuario, pero bueno, no importa, ¿vale? O sea, si el usuario no existe, mostramos mensaje de error y salimos, ¿veis? Vamos a comprobarlo. Me voy a... Aquí tenemos mi copia de seguridad, Pepe AlfredoFF, el usuario Pepe, ¿veis? Usuario Pepe, y de Pepe no existe ese usuario, el usuario Pepe no existe en el sistema. Y deja de ejecutarse. ¿Veis? Genial, hemos hecho una comprobación del primer parámetro. Vamos a suponer que sí existe. Le voy a pasar Javier, ¿vale? Que Javier sí existe. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que el usuario Javier existe, ¿veis? En el sistema. Pero me está mostrando cositas por aquí. Me está mostrando la salida del comando. Es decir, si yo ejecuto id Javier, este comando muestra cosas por pantalla. ¿Veis? Igual que si el usuario no existe, muestra cosas por pantalla. ¿Qué deberíamos hacer? Pues como mínimo no estaría mal que le pongamos una redirección de salida, para que no muestre en pantalla, si el usuario existe, no muestre información. ¿Dónde redirigimos? Bueno, pues hay un fichero especial que es /des/null, que es como una papelera, un agujero negro. Todo lo que se escribe ahí, pues se pierde, no se escribe en ningún lado y ya está, ¿vale? /des/null. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando este comando se ejecute de forma correcta, me va a enviar aquí la salida, ¿vale? Venga, vamos a probarlo. ¿Veis? Se ha ejecutado de forma correcta, el usuario Javier existe en el sistema, pero no nos muestra toda la retahíla de información que mostraba antes. ¿Qué pasa si le paso a un usuario que no existe, Pepe? Bueno, pues que me muestra la información. ¿Por qué? Si le tengo puesto una redirección, ¿por qué ID muestra información? Bueno, muestra información porque se trata de salida de error, ¿vale? Nosotros ahora mismo solo estamos redireccionando la salida estándar, la normal, no la de error. Deberíamos redirigir la salida estándar y la de error. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues para redirigir ambas salidas a un fichero tenemos que utilizar los siguientes caracteres. Si queremos redirigir ambas, solo el carácter ampersand, ¿vale? ¿Sí? Si ponemos ampersand, lo que hace es que la salida de error y la estándar envía ambas a /des/null. Vamos a probarlo. Guardamos. ¿Vale? Y vamos a poner Pepe AlfredoFF. Usuario Pepe, no existe el usuario Pepe. ¿Veis? Ya no muestra nada. Si pongo Javier, tampoco va a mostrar la información del comando. ¿Veis? Lo importante de esto es que, más que la redirección, ¿vale? Pues me muestra una información, hombre, es más bonito o menos. Pero sobre todo que entendáis que yo aquí puedo poner un comando que si se ejecuta correctamente, entonces se cumplirá la condición. Si yo lo quiero comprobar que no se ejecuta correctamente, le pongo una admiración delante. Si no se ejecuta bien, entonces haz esto. Si no, haz lo otro, ¿vale? La condición es que no se ejecute bien. Si no se ejecuta bien, el usuario no existe. Y salgo, ¿vale? Y si no, pues el si no aquí será que sí se ha ejecutado bien. ¿Veis? Un poco enrevesado. El else este lo he metido yo un poco para que veáis un if de en else, ¿vale? Pero lo podemos quitar perfectamente. A mí me da igual. Si el usuario existe, está. No tengo problema, no tengo por qué mostrar nada. ¿Veis? ¿Sí? Y la última comprobación, que el directorio exista, ¿vale? Si el directorio
no existe, ¿vale? Mostramos un mensaje de error y salimos. ¿Cómo comprobamos eso? Pues ya lo hemos visto con -d. -d, dólar, directorio, espacio importante, punto y coma, den, fi. Problema, cuidado. Esto lo que va a comprobar es que el directorio exista. Si el directorio existe, entonces se cumplirá y hará lo que yo le ponga aquí. Pero yo quiero comprobar que no exista. Pues muy fácil, le ponemos que no sea un directorio. ¿Veis? Otra vez de nuevo el not, aquí, ¿vale? Si no es un directorio o no existe, entonces entro aquí. Echo, el directorio dólar directorio no existe o no es un directorio. Exit, ¿vale? Y podemos poner otro código que queráis, igual 2, a lo mejor el directorio no existe y aquí en lugar de un 3 un 1, que significa que, ¿veis? Da igual, podéis poner el código que queráis, ¿vale? De hecho yo aquí en este script, que no tenemos mucha historia, pues bueno, voy a utilizar el mismo código, ¿vale? Me da igual. ¿Sí? Podríais utilizar códigos distintos para saber que han pasado cosas distintas, ¿vale? Pero lo importante es que se devuelva un código de error que me determine que ha habido un fallo, ¿vale? Vamos a probarlo. Copia de seguridad, Javier, Alfredo FF. El directorio Alfredo FF. El directorio Alfredo FF no existe o no es un directorio. Vale, vamos a poner una ruta a un directorio que sí exista. Home, Javier. Ahora sí. ¿Veis? El usuario es Javier, el directorio personal del usuario es /home /Javier, copiando los datos de Javier en /backup /Javier. ¿Veis? ¿Sí? Y para esto se utiliza el if para realizar comprobaciones. Hombre, para esto, el if podemos utilizarlo para lo que queramos, para comprobar, realizar una serie de acciones en caso de que se cumpla una condición, ¿vale? Si se cumple la condición, hago esto y ya está. También puedo utilizar el if then else, que sería si se cumple la condición, esta de aquí, si esto al ejecutarlo me da un 0, entonces hago esto, y si no, hago esto otro. Hay otra construcción que es el if, ¿vale? Que la veremos más adelante en otro vídeo, ¿vale? Pero en principio yo con esto, para los if and else, fantástico, ¿vale? Le podemos dar una vueltita de tuerca, ¿vale? Y es comprobar que este directorio existe y si no existe, crearlo. ¿Cómo hacemos eso? Pues yo tengo aquí dst, if, si no existe lo creo, pues nada. Si no es un directorio, $dst, then mkdir, $dst. Ostras, ¿y si tenía un problema? ¿Y si ejecuto este comando y da problema? Vale. ¿Puedo comprobarlo? Si no he sido capaz de ejecutar correctamente este comando, ¿veis? mkdir $dst, si no he sido capaz, entonces muestro un mensaje de error, echo. No se ha podido crear el directorio $dst. Y ahora, exit 1. ¿Veis? If. ¿Esto qué es? Pues son dos if anidados. ¿Cómo que if anidados? A ver, yo en un if, en el bloque, en el cuerpo de un then, por ejemplo, if then else, ¿veis? O un if then, yo aquí puedo meter lo que me dé la gana, los comandos que yo quiera. Eso incluye otro if, ¿veis? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que si no existe este directorio, si no es un directorio que no existe, entonces, se cumple la condición, entonces ejecuto esto de aquí dentro. Eso es lo que hace Bash, ejecuta lo de dentro, se olvida ya lo de fuera, ¿vale? Y aquí que nos encontramos otro comando if. Si no soy capaz de crear este directorio, entonces, error, no se ha podido crear el directorio y salgo. ¿Veis? Aquí le vamos a poner un "-p" para que cree toda la ruta de directorios en caso necesario. Vale, ¿qué va a pasar? Pues que esto nos va a dar error si le ponemos una ruta en la que no tengamos permiso de escritura, ¿vale? Pero bueno, por ahora nosotros, la construcción está correcta, ¿vale? Mira, comprobamos si existe el directorio destino y si no existe, lo creamos. ¿Veis? ¿Veis? Guardamos y lo ejecutamos. Vaya, no se ha podido crear el directorio /backup, permiso denegado. Claro, no tenemos permiso. Ostras, ¿y por qué no tenemos permiso? Ah, amigo, porque en el directorio raíz el único que puede escribir es root. O sea que tengo que ejecutar este comando como root. Vaya, vaya, vaya. ¿Y cómo puedo comprobar que el usuario que ejecuta el comando es root? Y si no es root, que se lo diga. Bueno, pues para ello podemos utilizar el comando id-u. Comando id-u, lo que hace es que muestra el UID del usuario. Si eres root, sudo, ¿veis? id-u, el valor que devuelve es un 0, ¿vale? Así podemos comprobar que el usuario es root. Entonces, para comprobar que el usuario es root, lo voy a comprobar arriba del todo. Si el usuario que ejecuta el script no es root,
mostramos un mensaje y salimos. ¿Veis? If. ¿Y ahora cómo compruebo que es una... que es un 0? Ostras, esto ya es un poco enrevesado, porque claro, yo puedo poner id-u, ¿vale? Yo esto lo puedo poner perfectamente y me va a salir el 0 aquí, pero ¿cómo compruebo yo que es 0? Ah, con el test, ¿no? El comando test, ponía esto así, id-u, eq de igual a 0, pero claro, yo quiero que si no es igual a 0, no igual a 0, entonces mostramos el mensaje de error, ¿no? ¿Vale? Mostramos el mensaje. Pin, pin, control C, control V, pin, vale, se debe ejecutar el script como root, ¿vale? Bien, pero esto tiene un fallo. ¿Por qué? Porque esto es un comando y aquí lo que vamos a comprobar es un entero, comprobar un entero con otro entero. Ostras, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí hay una cosa muy chula. En Bash yo puedo poner $, paréntesis, paréntesis, ¿veis? Y ahora dentro de estos paréntesis yo puedo poner un comando. Por ejemplo, id-u. Eso es un comando, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer Bash? Va a ejecutar este comando y va a sustituir toda esta cadena, como si fuera una variable, por el valor de retorno, por el valor que se muestre en pantalla en este comando. Por ejemplo, si yo pongo id-u, sudo id-u, ¿no? El 0 es lo que se muestra por pantalla, ¿verdad? Vale, pues lo que va a hacer Bash es sustituir esto por lo que se haya mostrado en pantalla, en salida estándar, un 0. ¿Veis? ¿Sí? $id-u, todo esto se sustituye por la salida del comando que tú le pongas aquí. Y aquí podemos poner un comando, bueno, con tuberías, con lo que nos dé la gana. Pero al final la salida de ese comando se sustituye por esto. ¿Veis? O esto se sustituye por la salida del comando, mejor dicho. Entonces, el valor que me va a mostrar esto, si no es igual a 0, entonces, que salga este mensaje. Vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar de nuevo nuestra copia de seguridad. Se debe ejecutar el script como root. ¿Veis? Se debe ejecutar el script como root. Guardamos. Vamos a ejecutarlo como root. ¿Qué ha pasado? Pues que esa condición se ha cumplido. Mejor dicho, no se ha cumplido. Esto sí es igual a 0, así que sigue hacia adelante. ¿Veis? Llegaríamos aquí y crea el directorio. De hecho, habrá creado el directorio este, porque ahora sí tiene permisos. Vamos a comprobarlo. ls/backup. Ahí está. Backup abierto. Lo acaba de crear. ¿Veis? O sea, todo esto son comprobaciones y comprobaciones que podemos realizar gracias al if, ¿vale? ¿Sí? La forma sencilla de estas comprobaciones es utilizar un if-then y para comprobar un error. O sea, si se da una condición de error, si se da una condición o si no se cumple una condición necesaria, salgo. ¿Qué es necesario? Que sea root. Compruebo que eres root. Si no eres root, salgo. ¿Qué es necesario? Que me pases un parámetro. Si no me pasas parámetro, salgo. ¿Es necesario que me pases un segundo parámetro? Si no me pasas un segundo parámetro, salgo. ¿Veis? ¿Es necesario que el usuario exista? Si el usuario no existe, salgo. ¿Vale? Todo esto son comprobaciones para evitar errores. Si el directorio que me has pasado como directorio origen no existe, salgo. ¿Vale? Si el directorio destino no existe, lo creo, porque aquí, hombre, lo puedo crear. Pero si no soy capaz de crearlo, porque no tengo permiso, salgo. ¿Veis? O sea, cuando yo llegue aquí, se supone que voy a tener todo lo que necesito para ejecutar el script. ¿Vale? Y todo esto son comprobaciones. Comprobaciones que hacemos gracias al if. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo.